la palabra del Señor. Hoy hicimos culto de oración, hoy no cantamos alabanza, viendo que todo está este movimiento de Halloween. Entonces la iglesia también tiene que estar orando para contrarrestar. Amén. Entonces, qué bueno, hermano. Todos los hermanos somos de casa, va, hermano, gloria a Dios. Escuchen, hermanas, gloria a Dios. Y hermanos, miren, este mensaje, hermano, lo vamos a predicar ahora, pero yo espero que tú estés atento, hermano, atento a la palabra. No te me vayas a distraer, hermana. Estamos aquí las hermanas, por nada una distracción, porque vamos a llevar bendición grande. El tema yo le he titulado, hermano, con la ayuda del Señor, seguimos esperando su venida. Ese es el tema, hermano. Seguimos esperando su venida. Pocas palabras, seguimos teniendo paciencia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Estamos en la paciencia, porque sé que Él prometió que viene por su pueblo, viene por su iglesia. Y ahí, hermano, estamos nosotros parados, seguros. Y nuestra fe nadie la puede menear. ¿Cuántos dicen amén, hermana? Nuestra fe, nuestro creo en el evangelio, hermano, tiene que estar fundamentado. Tiene que estar, hermano, aleluya, seguro, aleluya, que nosotros el día que venga el Señor nos halle, hermano, haciendo su voluntad. ¿Cuántos estamos preparados? No es que te estés preparando, hermana. No es que te estés preparando, hermano. Ya tenemos que estar preparados. Estamos aquí en la iglesia. Hermano, aquí el Señor expresa estas parábolas, hermano. El siervo infiel hace ciertas comparaciones, pero este es muy verídico, hermano, para nosotros, aleluya, la cual ahora tenemos un Señor, un Salvador, el cual ahora, hermano, hay alguien que gobierna nuestra vida, es el Señor. Nosotros sabemos, ¿verdad, hermano?, que el Señor, aleluya, tiene el control de nuestra vida. Venga lo que venga, pase lo que pase, tradiciones que pasan, COVID, enfermedades, peste, hermano, todo lo que venga, todo está apuntando a las profecías. Y ahí estamos, hermano, esperando hasta que suene la trompeta y nos vayamos con el Señor para su reino. ¿Cuántos quieren ir? No, si tú tienes el río de agua viva, si tú sientes el Espíritu Santo de Dios, sácate un mejor amén, sácate un mejor aleluya y di: yo me voy con papá, di: yo no me quiero quedar, yo me voy, yo lo espero, Él viene. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos lo están esperando? Lo estamos esperando, hermano. Entonces, hermano, el Señor viene por su pueblo. ¿Estamos aquí en la iglesia? En cualquier momento sonará la trompeta. En cualquier momento la iglesia será arrebatada. La iglesia, hermano amado, se irá de esta faz de la tierra. Pero mientras tanto tenemos que, hermano amado, seguir luchando, seguir guardándonos para Él y seguirle pidiendo misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Oye, hermano, esta palabra, yo cuando la estaba estudiando, yo dije: verdaderamente, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, porque, hermano amado, no lo tenemos todavía, hermano, alcanzado todo. Todavía estamos en esta carrera. Todavía, hermano, estamos en esta lucha, que el que se descuida pierde. No lo hemos logrado todo. Con el hecho, hermano, que tú aceptaste a Cristo, con el hecho, hermana, que tú te entregaste al evangelio, con el hecho que tú te pongas una mantelina, una falda larga, una corbata, hermano, un saco, pantalón de vestir, no quiere decir, hermano, que ya lo logramos. No, estamos procediéndonos a la meta. Estamos aquí en la iglesia.
Estamos bajo amenaza, estamos bajo ataque. El enemigo no se detiene. Que Dios lo reprenda. Con verdad, hermano, lucha, a veces desánimo y cuantas cosas, pero ahí vamos, hermano. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, vengan años. Si Cristo no viene, ¿verdad, hermano? Pasen días, pasen meses, pasen años. Si Cristo no viene, aleluya, que sigamos siendo los mismos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Digo para el que está lleno del Espíritu, para el que está muerto, apagado, el que está tibio. Ahora escucha esta palabra y corra, métete al fuego. Deja esa vida de apagadez y de tibiez, porque si suena la trompeta, no te vas con el Rey de Gloria. Estamos aquí en la iglesia. Oye, ¿sería yo que dijera todo el que es cristiano se va, hermano? No todos, hermano. Dice que dos estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Estamos aquí en la iglesia. Nosotros tenemos que, hermano, estar alerta. ¿Cómo está nuestra condición de vida con el Dios de la gloria? ¿Estamos aquí en la iglesia? ¿O será que ya se te acabó la paciencia, hermana? ¿Será, hermano, que ya se te acabó la paciencia? En el Señor, hermano, tenemos que seguir esperando. Rato menos pensado, hermano, aparecerá el Hijo del Hombre, hermano, en una nube y nos llevará a su santa morada y nos dirá: bienvenido, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Estamos aquí en la iglesia. Entonces, hermano, mucha gente empieza una bendición en el evangelio y al transcurso del tiempo se le acaba la paciencia, hermano, aleluya, de estar en esa bendición, de seguir esperando al Señor. ¿Sabe cómo, hermano? ¿A qué me refiero con todo esto? Y aquí habla todo esto y lo resumo, hermano, en todo esto cuando dice, hermano, aleluya, pero aquel siervo que, aleluya, dice en su corazón: tarda el Señor en venir. En pocas palabras, por gusto me estoy cuidando, por gusto yo estoy agarrando en serio este evangelio. Dice, está tardando mucho. Hermano, hay mucha gente que, ¿verdad?, piensa tal vez de esta manera y dice: me estoy perdiendo de mucho placer, de mucho deleite. Todavía soy joven, todavía soy, ¿verdad, hermano? Aleluya, persona con fuerza, con vigor. Pero yo te digo hoy, si el Dios de la gloria puso los ojos en ti, agradécele a Él, porque Él, aleluya, quiere una mejor vida para nosotros. Estamos aquí en la iglesia. El que se le acaba la paciencia es aquel que dice: no más ya con el evangelio. Me voy a declarar al mundo. Ese ya se le acabó la paciencia de estar esperando al Señor. El que tiene paciencia está velando. ¿Cuántos dicen amén? Está buscando. El que tiene la paciencia, ¿va, hermano? Desde que está esperando a su Señor, sigue cuidándose, porque ahorita somos la novia. Ahorita, hermano, aleluya, estamos desposados. Y la palabra desposado es: estamos apartados para el Señor. Un día nos vamos a casar con Él. ¿Cuántos se quieren casar con el rubio de Galilea? Alguien dirá: rubio, ¿dónde está el gringo? No, papá es el rubio de Galilea. Estamos aquí en la iglesia. No importa, hermano, las cosas que nos acontezcan, que nos vengan, porque hay un adversario que acecha, que quiere a ti, hermano, de un modo y otro, hacer retroceder a la cristiana, hacer retroceder al cristiano y que se le acabe la paciencia. Estamos aquí, hermano. Dice: mira, por gusto, hombre.
Mira cómo estabas mejor allá en el mundo. Cómo gozabas allá. ¿No te acuerdas aquellas descarriadas que te pegabas en las discotecas? Mira aquí. ¿Cuántos problemas te están viniendo por ser cristiana? No, mejor échate un plazo allá. Y después la persona se le olvida que el Señor va a venir a pedir cuentas. ¿Cuántos dicen amén? El Señor viene a pedir cuenta, hermano. El Señor viene a pedir cuenta, hermana. ¿Y qué cuenta le vamos a entregar? ¿Qué cuenta le vamos a dar? Hay que estar velando. Hay que estar despierto. Hay que estar, porque en tiempo menos esperado sonará la trompeta. ¿Cuántos se quieren ir? El que está en la carne dice, no, yo quiero. Ese está amante a la carne. Silencio. Entonces, hermano, es importante esto. Dice el 47, aquel siervo que conociendo la voluntad, ¿cuántos saben cuál es la voluntad? Es que aquí no le está hablando al mundano, no le está hablando al que no conoce, le está hablando a la iglesia. Es una comparación, hermano. Nosotros, hermanos, no estamos faltos de saber. Nosotros, hermanos, escuchamos. ¿Cuántos dicen amén? Oye, hermano, y entre más nos aclara Dios con claridad, más nos explica Dios, más es el compromiso que tenemos. Se le fue el gozo a medio mundo. Porque, hermano amado, en aquel día dice que al que más se le es dado, más se le va a demandar. En pocas palabras, aquel que ya sabe, aquel que se le ha dicho, y verdad, hermano, hace oídos sordos y dice, no, yo no obedezco y no, va a ser mayor el castigo porque sabe hacer lo bueno y no lo hace. Aquí dice, será azotado más, será castigado más. Pero hay un punto que yo quiero tocarlo aquí para ir a otra parte. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Padre, hermano? Es que le obedezcamos. ¿Cuántos dicen amén? Que nos cuidemos, que le amemos, que, ¿verdad, hermano?, le adoremos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la voluntad del Señor. No se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Ese es, hermano, para al que tuvo menos el saber de lo de Dios. Dice, azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire, la gente, ¿qué es lo que dice? Cuando uno predica en las calles, dice, no quiero las cosas de Dios, no quiero, dice, compromiso, no quiero nada. Hermano, la gente media vez escuche la palabra, en el día del juicio va a entregar cuenta por la palabra. Tan solo con que haya oído esta palabra, en aquel día por esta palabra, las personas van a ser condenadas. Ahorita no quiero saber nada de Dios. El ser humano dice, no quiero saber nada de Dios. Pero en aquel día lo van a tener que enfrentar. Cuentas van a dar. Y nosotros, ¿cuántos mensajes no hemos venido a escuchar aquí a la iglesia, va, hermano? ¿Cuánto Dios nos habla y nos habla y nos habla? Y qué triste sería, va, hermano, que en aquel día dijera, siervo malo, afuera con los dice aquí, ve, hermano, aquí dice la palabra, déjeme, me voy a recordar, los infieles, ahí lo dice. Dice que serán apartados con los infieles. Oiga, va a haber un grupo de infieles. Se le fue el gozo a algunos.
¿Quiénes son los infieles, hermano? Aquellos que estuvieron en el primer amor, aquellos que estuvieron, hermano, con el Señor, viviendo una vida especial, una vida de amorío, una vida, hermano, linda, aleluya, de espiritualidad, y después traicionaron al Señor. Se apartaron, se fueron tras otras cosas. Eso se llama infidelidad. Busquémosle esa palabra, me gusta a mí. Yo creo que está en el 43. Ayúdeme usted tiene la Biblia ahí. Dice, bienaventurado, dice, aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Le haya haciendo, dice, así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Va a haber buena posición para aquellos, hermanos, que seguimos siendo fieles. Va a haber un buen lugar. ¿Cuántos quieren un buen lugar? La gente se preocupa por buenos lugares en la política, ¿va, hermano? Y con, ¿verdad? Que le den un chancecito. Pero, hermano, en el Señor, aleluya, van a haber buenos puestos, buenos lugares. Pero hay que serle fiel hasta su venida. ¿Estamos aquí en la iglesia? Le va a poner sobre sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a cometer, y dice, y a comer y a beber, a embriagarse, o sea, se descarría, se aparta. Vendrá el señor de aquel siervo en día de que éste no espera, porque la venida del Señor va a ser de repente. ¿Cuántos dicen amén? Y a la hora que no sabe, le castigará duramente. Y aquí viene la palabra que yo le acabo de decir hace un ratito. Duramente. Y le pondrá, ¿dónde, hermano? Con los infieles. Yo cuando estaba leyendo esto, yo dije, hermano, ¿sabe qué fue lo que yo pensé? Y según la Biblia aclara, que hay un lugar, hermano Severino, para los infieles también. No solo va a estar el impío, va, hermano, el inconverso, el ateo, todas aquellas personas, pero los infieles son aquellos, ¿ve, hermano, que decidieron mejor ya no seguir al Señor, apartarse, buscar otras cosas. Y no, ¿verdad, hermano? Seguir una vida como Dios manda, infieles. ¿Estamos aquí, hermano? Mejor que diga el Señor, bienvenido, buen siervo. ¿Y qué digo? Fiel. No infiel, fiel. El que es fiel está en la buena, alaba a Dios. En la mala, el que es fiel, alaba a Dios. En todo momento está pegado a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué triste esa palabra, hermano, infiel. ¿No se ha oído esa palabra? Cuando, ¿verdad?, el hombre comete adulterio y dice, me fuiste infiel, traicionó. ¿Verdad, hermano? Traicionó. Así hay mucha gente con el Señor. Bueno, vamos a seguir avanzando. Por eso 1 Tesalonicenses 5:23, ¿verdad, hermano? Dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Estamos aquí en la iglesia, los que están anotando, yo le puse aquí, nosotros como conocedores de Dios tenemos que estar completos. ¿Cuántos dicen amén? Algunos están a medias, viviendo un evangelio a medias. Si viene el Señor y la persona vive un evangelio a medias, hermano, no se va. ¿Para qué vamos a andar engañando a la gente? ¿Para qué, hermano? Hay iglesias liberales que, hermano, allá dice, vive como quiera, niña Tencha, vive como quiera, niño Bartolino, no hay problema. Dios solo quiere el corazón. Sí, Dios quiere el corazón para cambiarlo, hermano. Porque esto no es un juego, esto es serio. El Señor dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué cosa, hermano? Espíritu, alma y cuerpo. Sean, dice, hallados o guardados irreprensiblemente para la venida del Señor. ¿Qué dice ahí? Dice a media, dice por completo. Completo. Estamos aquí. A medias no.
A medias no, hermano, hermana, a medias no le agrada al Señor. Un evangelio chuchuluco no le agrada a Dios. Hay que ser, hermano, aleluya, convertido de verdad. Hay que vivir el evangelio como Dios manda, porque cuando Él venga, aleluya, entonces estaremos de pie delante del Hijo del Hombre y no hay nada que te vaya a avergonzar. Estamos aquí en la iglesia. Usted vive a medias. A medias. Yo les digo a los hermanos, o somos o no somos nada. Estamos aquí en la iglesia. A los tibios, dice según Apocalipsis, hermano, capítulo 3, verso 15. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, dice, yo te vomitaré de mi boca. Es gente, hermano, que ha estado en el cuerpo, pero le ocasionan malestar a Dios en el cuerpo. Una persona vomita porque siente malestar. Lo saca. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí dice, estarán los infieles. ¿Dónde? Afuera. Estará un grupo de infieles afuera. ¿Me están entendiendo, hermana? Y a cómo están los tiempos ahorita, hermano, a cómo están las situaciones que se están viendo ante nuestros ojos, profecía. El Señor está a las puertas. El Señor pronto, hermano, volamos. Pronto nos vamos. Por favor, iglesia, atendamos lo de Dios. Amemos a Dios con el alma, el corazón. No juguemos al evangelio. No juguemos al evangelio. Algunos juegan con el evangelio. Está dado tiempo, le dice a una de las iglesias del Señor de Apocalipsis. Te he dado tiempo para que te arrepientas. El Señor está dando tiempo. Y estamos en tiempo extra. Estamos aquí en la iglesia. Dios de paso, santifique por completo. Espíritu, está hablando hombre, el ser interior. Espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad, hermano? Somos nosotros tripartitos. Somos de espíritu, alma y cuerpo. Estamos compuestos. Estamos aquí en la iglesia. Sean hallados irreprensibles. La palabra irreprensible es sin tacha, sin acusaciones, sin nada que te esté marcando ni señalando. ¿Cuántos están aquí con una vestimenta blanca? Se le fue el gozo a medio mundo. Di amén, hombre. En que sea por fe. Di, papá, dame esa vestimenta blanca, papá. Dame esa bendición, Señor. Estamos aquí en la iglesia. Ya, ¿para qué te voy a traer? Ay, sierva, bien, pacta. Mira, siembra 1000, Dios te va a dar 3000. No, hermano. Veo, dice, este es el año. Veo tanto mentiroso, falso que hay. Nos están viendo en las redes sociales. Llenando a la gente de emociones, hermano. El evangelio no es comida ni bebida, dijo Pablo. El evangelio es poder de Dios para cambiar, para transformar al que quiere. Pero hay gente que no quiere. Están comiendo gotitas de misericordia. Están boqueando como la mojarrita. ¿Sí? Hay muchos cristianos boqueando, teniendo tanta riqueza, papá, que dar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Señor, hay riquezas, hermano. Bendición. Que boquee el diablo, que Dios lo reprenda. Entonces, hermano, el mismo Dios de paz santifique por completo, es completo. Entre más sabemos de Dios, más se nos va a demandar. Números capítulo 5, verso 17. Ahí lo buscas por ahí. Yo voy a ir avanzando un poco más para completar el mensaje. Nosotros tenemos que permanecer. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que permanecer firmes. Venga Nochebuena, venga Navidad, venga fiestas paganas, que nadie te mueva. Porque hay quienes, hermano, con todo este folgorio del diablo se ponen melancólicos. Se ausentan, toman vacaciones en la iglesia. Yo bien controlo el que le es fiel a Dios. Y el que se va con el tiempo y aparece todo apaleado por el diablo. O en febrero vienen a aparecer. Todavía se avientan ¿cuál es el que celebran en febrero, hermana?
El mes del amor y la amistad. Todavía se lo avientan estos ingratos. Por allá aparecen bien apaleados, todos así de lado. Bien. A ver, y te pagó bien el diablo, que Dios lo reprenda. Porque el diablo paga mal. Mientras que el que le es fiel a Dios está contento. ¿Cuántos dicen amén? El que le es fiel a Dios se goza en todo momento. No tiene necesidad de involucrarse en este folgorio del diablo para ser feliz. ¡No! La felicidad es Cristo para nosotros. La felicidad es el Señor para nosotros. ¿Cuántos son felices con Cristo? Nada tenemos que mendigar de todo el sistema del mundo. Cristo Jesús, Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Imagínate que viene Cristo en todo ese alboroto y esas vacaciones que te echa. ¿Cómo crees que te vaya a ir? Pues mal, hermano. Estamos aquí en la iglesia. Deje que pase año nuevo ese sistema del mundo. Otro dice, no amen al mundo, dice Santiago 4:4. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ay, el abrazo de Navidad. Ay, dice. A la tía Tenchita, yo como la abrazaba y el tamal como lo comíamos juntos con Francés. Mi hermano para recordar. Ay, dice que el tequila tan bueno, aquel aguardiente, pero bien pesada que cae. Deja de andar recordando pura música. El Señor dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Vuelvo y lo repito. ¿Cuántos quieren que lo vuelva a repetir? Dice que el que está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El que es nueva criatura permanece, ama a Dios. El que ha nacido de nuevo se goza. Anda el varoncito comprándole cohetes. Ahí anda comprando, hermano, un montón de tonteras que ponen en las casas. Demonios, hermano. Arbolitos navideños, todo eso, hermano, es paganismo. Son demonios que la persona llama, hermano. Hermano, no es para la iglesia. ¿Usted cree que si fuera de Dios el mundo lo celebraría? ¿Cuál hombre? Como no es de Dios, pero lo celebra. Eso es todo pagano, eso es lo que la carne, hermano. Ahí, hermano, hay infidelidades, ahí, hermano, hay trago, ahí, hermano, hay pleito, ahí, hermano, hay matanza, ahí todos esos movimientos. Pero dice que nosotros tenemos que permanecer. Apocalipsis capítulo 22:11. Estamos aquí en la iglesia. Permanezcamos, hermana. Hermano, permanezcamos. No te vayas a dejar engañar del enemigo. Ay, dice, Bartolita, soy yo, la tía Tencha. Mira, tengo años que no te veo. Voy a visitarte. Prepara un lugar allá donde vamos a irnos a gozar. La Bartolita es cristiana. Imagínate. Ay, sí. Vente, tía, vente, que tengo años de no verte. Vamos a recordar viejos tiempos, dice la otra cristiana. Tráete a la tía, a la iglesia, hermana. Yo digo, mi mamá puede venir, hermano. Llegó el gozo a medio mundo. Y quienes por atender al tío no vienen a la iglesia. Ay, no, hermano. Mamá puede venir, que tengo más de 10 años, yo creo que está viendo. Esto que digo no es que no ame a mi mamá, la amo y la bendiga, orando por ella. Pero amo más al Señor. ¿Cuántos dicen? Vamos a ver, hermano, qué dice Apocalipsis 22:11. ¿Todos estamos ahí? Dice así, gloria a Dios. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese. ¿Qué cosa? Todavía. Esto es permanecer, hermano. Estamos aquí en la iglesia. Porque Él viene y lo amamos. ¿Cuántos aman al Señor?
El mismo amor de Él nos impulsa a cuidarnos para Él. Tú no te cuidas aquí, va, hermano, para nadie más, solo para el Señor, porque de Él emana la vida eterna y no hay. ¿Cuántos dicen amén? El que es el justo, pues sea injusto. El que es santo, santifíquese más. Pero ahí estamos, ¿verdad, hermano? Sigamos hasta que Él venga y nos lleve a su patria celestial. ¿Estamos aquí en la iglesia? Gloria a Dios. Ponte de pie y termino con él. Y el que es santo, dije, santifíquese todavía. Escuche, hermano, estoy terminando ya. Mira, este es importante que lo sepamos. Oigan bien, yo quiero que te lo lleves en el alma y en el corazón. Hermana, yo quiero que esto te lo lleves en el alma y en el corazón. Escucha lo que dice el libro de Santiago, capítulo 5, verso 7. Amemos a Dios, iglesia. Respetemos a Dios hasta que Él venga. No solo por un tiempo. Unos echan los clavados. Mira, pues Dios te perdona, Dios es un Dios de misericordia. El problema es, ¿qué tal si Él viene en unos clavados que te... O aquella que se aventó el... Se echó el clavado. ¿Y qué tal si el Señor viene cuando, hermano, está en el clavado? ¿Qué cuenta, va? Vamos aquí a la iglesia. Hay que tener mucho cuidado. Mire lo que dice Santiago. Todo lo tenemos, hermano, 5:7. Demos atención a esto. 5:7. ¿Estamos aquí, hermanos? Dice, por tanto, hermanos, y aquí le está hablando a quiénes, a los hermanos. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La paciencia es, hermano, que te aguanta. Aguanta. Y sabe, hermano, que vale la pena, que un día se va a cosechar de esa paciencia, se va a cosechar. Mire, por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el fruto, espera el preciso, dice aquí, espera el preciso fruto. Perdón, hermano, precioso fruto. Corríjanme ahí. El precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia. Es que me voy a detener ahorita porque no me puedo resistir con esta palabra que te voy a decir, hermano. Yo pienso que aquí más de algunos se le hace en la boca diciendo, otra vez culto. Yo te digo hoy, tené paciencia. Otra vez ayuno, otra vez vigilia, otra vez orar, otra vez leer Biblia. Yo te digo hoy, tengamos paciencia. Hay que seguirlo haciendo, amados míos. Nosotros vamos a perecer. El daño va a ser para nosotros mismos. Estamos aquí en la iglesia. Esto así es. Una ocasión, yo tengo mi lugar de oro en un closet grande ahí en la casa, hermano. Ahí iba yo a mi titulación. Llegó, hermano, en la humanidad, porque somos humanos. A la vez el Espíritu Santo, hermano, dentro de mí, dice, lo tienes que seguir haciendo hasta que lo ven. Yo digo, gracias, papá, ahí voy. Ahí voy, Señor. Porque, hermano, la carne no quiere en esta humanidad.
no le gusta, pero hay que tener paciencia, hay que seguirlo haciendo. Esto es, hermano, hasta que Cristo venga. Dice, ¿verdad, hermano? Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, iglesia. Hermanos, no os quejéis, escuche para los quejones, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Ah, él está a la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuántos dicen amén? No te preocupes, ay, lucha tras lucha, lucha. No te, sigue teniendo paciencia. Tranquilo, hermano. ¿Quién dijo que el evangelio iba a ser color de rosa? No, hermano, este es un evangelio que te llora, pero sabe que somos consolados. ¿Estamos aquí en la iglesia? Segunda de Pedro 3:8 y terminamos. ¿Estamos aquí en la iglesia? Tengo que vivir en santidad. Ten paciencia, hay que seguir. Tengo que estar sujeta a mi marido. Ten paciencia, lo dice la Biblia. Ay, es que me da eso y hacerlo. No, hombre, ten paciencia. O el goza las. Ay, esta niña Bartolita, me dan ganas de pegarle un cinchazo, dice el esposo. Ten paciencia, hombre. Porque, hermano, mire, en un momento uno echa a perder todo. En un momento uno echa a perder todo lo que tal vez tantos años te ha venido costando, ¿verdad, hermano? De una bendición espiritual. Y que de presto perdamos una bendición. De presto. Hermano, no. Segunda de Pedro 3:8. ¿Estamos ahí en la iglesia? Mire lo que dice. Gloria a Dios. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán como gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. La tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados hundirán. Pero vosotros esperamos según sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Cielo nuevo y tierra
nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz, para aquellos que no quieren perdonar, ¿verdad, hermano? Y tened entendido que la paciencia de vuestro Señor es para salvación. Solo ahí ponemos a pensar que la paciencia nos conviene en el Señor porque es nuestra salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, está escrito así en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastraos por el error de los inicuos, caigad de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Aleluya. Viene el Señor, hermano. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardar. La gente no tiene paciencia al Señor. Ay, nada. No quiero nada. Perdió la paciencia. No, mucho sufrimiento, mucho dolor. Ahí ya perdió. Ahí ya, hermano. Hay que seguir. Porque la salvación, hermano, va a ser grande. Hermano, sigamos adelante peleando la batalla. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Hasta aquí nos has ayudado, Padre, gracias. Palabra es viva y es eficaz. Tuyo es el poder y la gloria. Recibe la alabanza y recibe la adoración, papá. Padre, ayúdanos, Padre. Oh Dios de la gloria, por favor. En el nombre de Jesús, danos paciencia para seguir orando. Danos paciencia para seguir cantándote. Danos paciencia para seguir, Señor, que no se nos acabe la paciencia y dejemos todas estas cosas que las cuales nos hacen fuerte en el área espiritual. Por favor, Señor, ayúdenos a seguir buscando de ti. Yo te doy gracias, Padre, por este mensaje que tú me has dado. Gracias, Señor. Amén. Hermanas, sigamos buscando de Él. Amén. El Señor lo que prometió lo va a cumplir. Él viene por su iglesia. Si Él, hermano, el Señor tarda en venir, ¿verdad? No sabemos cuánto, si es que todavía o viene la muerte, nos vamos con Él. O bien viene Él o la muerte nos sorprenda, nos vamos con Él. De una y otra manera, como dijo Pablo, ¿quién me podrá separar de la muerte? ¿La muerte? No, hermano. Amén. Nunca se nos vaya a ocurrir darle la espalda a Dios. No, sigamos con paciencia. Si el diablo te tira dardos, te tira ataque, dile no, yo sigo ahí con mis... Yo sigo. ¿Alguien quiere reconciliarse o aceptar a Cristo? Todos somos cristianos, hermanas, cristianas. ¿Ven? Qué bueno es Dios. Vamos a orar por nuestro hermano, hijo. Por tu... Te lo hermano Franklin.